Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Bienvenidos al repaso de la lección para adultos. Esta es la lección número 12 para el 22 de marzo del año 2026 de la guía de estudios El amor de Dios y su justicia. Quiero invitarlos para que en esta hora usted y yo tengamos un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de estudio de la palabra de Dios, de manera que podamos ir creciendo en la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos rápidamente a la introducción de esta lección. De mano ya hemos orado para que el Espíritu de Dios nos guíe en esta hora y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ya hemos orado para que Dios en esta hora escuche nuestro ruego, nuestras súplicas y nos bendiga en nuestras necesidades. Así que vamos a la introducción de esta lección, la número 12. Estamos a punto de terminar el trimestre de este estudio de la Biblia, Escuela Sabática para Adultos. Así que vamos a poner toda nuestra atención en esta lección. El amor de Dios y su justicia es el título de este estudio bíblico, la Escuela Sabática para Adultos. Y la lección se titula Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Al Capone, quizás usted y yo hemos escuchado alguna vez de él por algunas series de televisión, esa famosa de Eliot Ness, este gángster más famoso de Estados Unidos. Dominó el crimen organizado en Chicago, haciéndose rico con el contrabando de alcohol, la usura, la prostitución y los asesinatos. Empezó en el crimen alrededor de los 12 años. ¿Crees que alguien así puede ser salvado? ¿Amarías a una persona como él, sabiendo que hizo tanto daño a personas inocentes? Reflexiona sobre esto en el verso para memorizar, que nos dice: si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese es el punto central de nuestra lección en esta hora. Los 10 mandamientos son una serie de normas que casi siempre comienzan con la palabra no, seguida de una acción prohibida. ¿Qué tiene que ver el amor con tanta prohibición? Debe tener mucho que ver, puesto que el resumen de estos mandamientos es amar y amar. Está claro que la ley no es algo exclusivamente personal, es el código que define cómo debo comportarme con Dios y con mis semejantes. Por eso es que la ley nos enseña a amar. Si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros y nos ocuparemos en nuestro bienestar mutuo. Este es un principio que usted y yo debemos de aquilatar si queremos estar en el reino de Dios. Y en esta hora quiero enfocarnos en el estudio, yendo a la palabra de Dios, ahí en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahorita vamos a explicar qué tiene que ver esto con el tema de esta lección. Como dije antes, quiero enfocarlos en el estudio. Ahora vamos a la palabra de Dios nuevamente, ahí en el capítulo 22, versículos 35 al 40. Mateo 22, versículos 35 al 40. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y vamos nuevamente al punto central de la lección, que se encuentra en 1 de Juan 4:20. 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta es la versión Reina Valera 60, la versión latinoamericana. Miren lo que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Vamos a la temática de la lección. La lección de esta semana subraya dos ideas principales. Número 1, justicia, el vínculo inquebrantable del amor hacia Dios y a los demás. En las Escrituras, amar al prójimo implica acciones amorosas que incluyen compartir bienes materiales con personas necesitadas. Amar al prójimo implica preocuparse por su bienestar. El amor abnegado de Cristo por nosotros es la base de nuestro conocimiento y práctica del amor. No amar a los demás significa no percibir al Dios que se revela en Jesucristo. Número 2, amor fallido. Cuando el amor y la justicia están desconectados, ese es un amor fallido. Si amamos a Dios, amaremos a los demás. Y si tenemos una genuina preocupación por la justicia centrada en el bienestar de las personas. Por el contrario, una desconexión entre el asunto o el presunto amor hacia Dios y la práctica de la justicia en favor de los demás demuestra una falta de compromiso en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Tal era el caso del joven rico, que presumía de obedecer los mandamientos, pero no mostraba amor a los pobres. Otro ejemplo de los evangelios es el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Ellos también presumían de seguir las normas de pureza, pero no expresaban compasión ni amor. ¿Cómo vives la idea de que amar a Dios implica preocuparse por las necesidades de los demás? Vamos al comentario entonces de estos dos puntos. Justicia, el vínculo inquebrantable del amor hacia Dios y los demás. Como ya leímos en 1 de Juan 4:20, que es el punto central de la lección, la conexión entre amar a Dios y amar al prójimo explica las advertencias pastorales de Juan contra la falta de amor a los hermanos y a las hermanas en la fe, como fue enfatizado previamente en otros pasajes. Karen H. Hobbs señala que en 1 de Juan 4:20, Juan cierra el círculo en su análisis acerca del amor, especialmente el amor hacia los hermanos creyentes. Al menos 3 pasajes en 1 de Juan se refieren a este tema. En 1 de Juan 1, 2 al 9 al 11, Juan asocia las actitudes propias del amor y del odio, así como la falta de amor hacia los creyentes, mediante la antítesis entre las imágenes opuestas de la luz y las tinieblas. En otras palabras, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. 1 de Juan 2, 9 al 11. Del mismo modo, en 1 de Juan 3, 10 y 11, distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren lo que dice Juan. En esto se ve quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Y aquí viene la advertencia: el que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Luego, en el versículo 14 al 17 encontramos más detalles acerca de las advertencias de Juan al respecto, ilustradas ahora mediante la oposición entre la vida y la muerte. Miren lo que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano aún está muerto. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes
en este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? Este pasaje destaca a lo menos dos aspectos importantes. En primer lugar, el amor hacia los demás se manifiesta cuando compartimos nuestros bienes con quienes lo necesitan. Este acto concreto de amor también puede interpretarse como un gesto de justicia, ya que promover la justicia o el bienestar social significa, entre otras cosas, ayudar a mejorar la situación de los demás y aliviar el sufrimiento en el mundo. El sufrimiento se ve aquí como una forma visible de injusticia. En segundo lugar, el amor que impulsa la justicia, entendido como suplir las necesidades de otras personas, tiene un fundamento cristológico, como se menciona en 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos, es decir, el amor desinteresado que Cristo demostró al sacrificarse por nosotros es la base para comprender y practicar el amor hacia los demás. Por eso si leemos en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. A la luz de 1 de Juan 2:9 al 11, 3:10 y 11, especialmente 1 Juan 3:14 al 17, es posible extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, la falta de amor hacia los creyentes se manifiesta especialmente en la negligencia a la hora de suplir sus necesidades materiales. Según la deducción teológica de 1 de Juan 4:20, esta falta es evidencia de que el creyente profeso no ama a Dios. La antropología teológica podría ser la base de esta deducción, ya que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. Génesis 1:27. Y aquí hago un paréntesis rápidamente. Hemos visto en la práctica muchas veces, hay hermanos que demuestran tener mucha fe en Dios. Son hermanos que les interesa mucho llevar el evangelio a las personas, dando estudios bíblicos, quizás visitándolos, quizás a veces no, ni eso se presenta, ¿verdad? Pero hasta ahí, ya cuando debemos aplicar la justicia de Cristo hacia los hermanos, desaparecen, no se ve nada de ellos, no se ve el amor. Esto nos lleva a que esta lección, esta aplicación, esto que estamos diciendo, es para todos. No creamos que nosotros estamos de verdad bien, porque entonces nos estamos engañando. Ahora, termino ahí porque no quiero que esto sea un sermón. Continuamos con el punto. Sin embargo, la base de la deducción de 1 de Juan 4:20 también parece cristológica, es decir, como ya se vio en Juan 3:16, el amor abnegado de Cristo es tanto el fundamento de nuestro conocimiento del amor como el estímulo o motivación para nuestro amor hacia los demás. Este fundamento cristológico es reafirmado en 1 de Juan 4:9 al 11. Aunque nadie ha visto jamás a Dios, 1 de Juan 4:12, su amor se hizo visible o se manifestó hacia nosotros, porque envió a su Hijo unigénito al mundo, 1 de Juan 4:9. De hecho, la afirmación de que amamos a Dios porque Él nos amó primero, en 1 de Juan 4:19, se explica cristológicamente en el sentido de que no fuimos nosotros quienes amamos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. 1 de Juan 4:10. Y si Dios nos amó tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. 1 de Juan 4:11. La idea de que Cristo es la manifestación visible del amor de Dios, el cual no es visible para nosotros, 1 de Juan 4:12, se ve reforzada por el propio testimonio de Juan como testigo ocular de Jesús. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo, 1 de Juan 4:14. Ver también 1 de Juan 1:14 y versículo 18. De ahí que, como resume Hobbes, la incapacidad de amar a los demás significa que una persona no ha visto a Dios que se revela en Jesucristo y por lo tanto es absolutamente incapaz de amar a Dios.
Este vínculo incrementable entre el amor a Dios y el amor hacia los demás, en el sentido de promover la justicia, es decir, el bienestar de las personas, nos recuerda desde el punto de vista cristológico lo que Jesús afirmó en Mateo 25:40. Cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, me lo hicieron. Ver también Mateo 25:45, donde el mismo principio es expresado a la inversa. Vamos rápidamente al punto número 2, amor fallido, cuando el amor y la justicia están desconectados. Y ese es el problema que hay, sin duda, en nuestras iglesias, un amor fallido. La conexión entre el amor a Dios y a los demás, especialmente al promover su bienestar y aliviar su sufrimiento, proporciona la articulación necesaria para la observancia de todos los mandamientos que encontramos en las Escrituras. Dicho de otro modo, la desconexión entre amar a Dios y hacer justicia a los demás, lo que equivale a amarlos, significa que no hay verdadera armonía en nuestra vida cuando intentamos cumplir los mandamientos de Dios. Ejemplos de este principio son del joven rico, Mateo 19, del 16 al 22, quien presumió de obedecer los mandamientos, pero no mostrar amor a los pobres, pues no compartía con ellos sus posesiones materiales. Otro ejemplo significativo, yo no sé si esto que estamos diciendo conecta o le llega a alguno de nuestros hermanos o a nosotros mismos, pero otro ejemplo significativo en los evangelios es el del sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30 hasta el versículo 37, ya que presumieron de observar las normas de purezas relacionadas con el templo, pero no mostraron misericordia ni amor al hombre que yacía moribundo en el camino que iba de Jerusalén a Jericó. En Mateo 22 al 40, Jesús subraya en un diálogo con un intérprete de la ley que amar a Dios y al prójimo son los dos puntos de anclaje que sostienen todas las enseñanzas bíblicas, la ley y los profetas. Aunque muchas traducciones de Mateo 22:40 vierten el verbo griego kemanimi como depender, otras traducciones emplean el significado más literal de colgar o pender. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Nueva Reina Valera 2000. Concluyamos y vamos a la aplicación de esta lección en nuestras vidas. En el contexto del vínculo inquebrantable entre el amor hacia Dios y el amor hacia los demás, el amor sacrificial de Cristo en la cruz es la base de nuestro amor al prójimo. Desde esta perspectiva, analiza con tu clase las siguientes preguntas. ¿En qué sentido es el amor de Dios revelado en la cruz tu modelo de amor hacia los demás? ¿Qué sacrificios haces personalmente para amar a los demás y hacer justicia supliendo tus necesidades? Cuando las personas se ven afligidas por la pobreza, la opresión o cualquier tipo de injusticia, ¿qué podemos hacer como iglesia para ayudarlas? Y con esta última pregunta llegamos al fin de esta lección, la lección número 12, titulada Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Gracias por su presencia, gracias por acompañarnos hasta este punto y como siempre agradecemos su apoyo para nuestro ministerio, regalándonos manita arriba, sí, y viendo y compartiendo este audio en su medio con sus seres queridos. No se olviden de compartir, es muy importante para que podamos alcanzar a más personas en este tiempo. Hasta pronto.